Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en nuestra sede de Itxasamesten y acompañarnos. Hoy tenemos con nosotros a Juan Marrea, director de la Escuela Náutica de Navarra. Ya estuvo con nosotros aquí en una ocasión y ha venido aquí a presentarnos su libro Los Grandes Faros y hablarnos de esta temática tan interesante. Espero que os guste. Muchísimas gracias. Este libro, La Ruta de los Grandes Faros, es la consecuencia de alguna manera, pues de una vida vivida a partir de una determinada edad, que os voy a contar algunas cosas un poco personales, pues en torno a la navegación y a la profesión como marino, pero también al mar y a la navegación, creo yo, desde una óptica un poco personal, ¿no? Que es lo que yo pretendo reflejar con esta historia, ¿no? En realidad, el nombre de la Ruta de los Grandes Faros, pues está mal que lo diga yo, pero parece ser que como tal no existía. Es decir, no he encontrado yo una referencia a este viaje con este nombre. Este viaje de navegación, sobre todo rodeando las costas de Bretaña, Normandía, el sur de Inglaterra, que es donde están los faros históricos, digamos, más importantes, históricos desde el punto de vista de lo vistosos que son, de lo impresionantes que son, de la historia que tienen, pues esto pues, es algo que yo en un momento determinado empecé a decir porque nosotros nos iniciamos hace 35 años como escuela náutica, cuando en España había 70 y tantas, una cosa así, año 91, y ahora me estoy dando cuenta que prácticamente de mi generación, de esa época, prácticamente no queda nadie, todo el mundo ya se ha retirado, ¿no? Yo soy un marino viejo, muy viejo, por lo visto, ¿no? Y en un momento determinado de esta actividad de la escuela náutica, yo echaba de menos, digamos, la oportunidad de navegar intentando enseñar o transmitir lo que tú conoces o la visión que tú tienes de las cosas de una forma un poco, digamos, más real, ¿no? Fuera un poco del marco tan constreñido que ha generado la normativa española, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer viajes, ¿no? Estos viajes pues eran viajes de una semana con personas que habían sacado el título y tal, pero ya querían navegar un poquito más en serio y vivir a bordo, ¿no? Y entonces empezamos a hacer viajes y al final, pues bueno, pues desde aproximadamente el año 2010, aproximadamente, pues unos 14 años así, hemos estado haciendo recorrido regularmente por lo que veis aquí, ¿no? Este dibujito, que está hecho así a mano alzada, viene en una de las primeras páginas del libro y hace referencia, digamos, intenta enlazar la ruta que hemos recorrido estos años, la ruta de los Grandes Faros, con capítulos que hay en el libro. No todos tienen su ubicación aquí, pero bueno, muchos de ellos sí, ¿no? Aquí, en este recorrido, pues más o menos el Quinto Real, que es el barco que tengo ahora, pues ha navegado pues, aproximadamente unas 55.000 millas, una cosa así, ¿eh? O sea, algo así como, bueno, pues 2 vueltas al mundo, ¿no? Más o menos. Y siempre con personas que están, entre comillas, aprendiendo o navegando habitualmente, porque esto es una cosa muy interesante, yo creo que, por ejemplo, para vosotros, ¿no? Que es una visión digamos, de la navegación desde el punto de vista del hábito de navegar, aunque sea esporádicamente, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido personas que me han acompañado a hacer este viaje durante todos los años que lo he hecho, y han venido todos los años, y no tienen barco, por ejemplo, ¿no? Pero yo, de broma, les decía, pues, oye, fulano, pues, mira, con lo que vas a navegar esta semana, vas a navegar mucho más que la mayoría de la gente, de las personas que tienen barco en este país, ¿eh? Y es verdad, ¿no? Es un poco cierto. Bueno, pues en esta ruta, especialmente en la parte de Bretaña, de la que habéis oído hablar mucho y seguramente muchos conoceréis, pues están estos faros, ¿no? Estos faros que los franceses, allá al siglo XIX, pues se esforzaron en colocar, en construir en lugares imposibles, ¿no? En estas rocas, en lugares donde la amplitud de marea es muy grande, en estas rocas donde hacer
el apoyo del basamento, del cimiento del faro parecía imposible y era muy difícil. Y fundamentalmente, yo creo que por dos motivos. Por una parte, porque aquí se daban accidentes marítimos importantes, y por otro lado, porque era una expresión también en aquel momento de la grandeza del país, ¿no? Y también ocurrió en España, ¿no? También ocurrió en España porque, de alguna manera, pues los faros estaban enlazados con la navegación, con el comercio, con el pujante comercio y con la actividad del transporte marítimo, que en ese momento era una de las señas de identidad de la era, en los albores de la época de la era industrial, ¿no? Estos faros, ¿no? Le Four, La Jument, Armen, todos estos faros increíbles. Este es un farito más pequeño, porque Francia, en concreto, tiene una costa con un despliegue tan alucinante de faros y balizas, porque muchas veces hay faros pequeños, como por ejemplo este que está en la aproximación a San Malo, un farito relativamente pequeño, que es una preciosidad también construido en un sitio que pasa totalmente desapercibido, ni siquiera está en los libros de faros de Bretaña, ¿no? que están por ahí por todas partes, ¿no? Porque realmente entre faros mayores, menores, de esta época o más modernos, por ejemplo como este de aquí, este es un faro que se construyó en el año 40 y tantos, que está un poco al oeste de lo que es el Plateau de Minquière, que es una zona que se encuentra entre Bretaña Norte y Normandía, al norte de Saint-Malo, debajo de las islas del Canal, un poquito más a un lado, unas 30 millas de la costa. Este faro imponente, que es muy desconocido, ¿no? que bueno, si tienes un día muy bueno, pasas ahí al lado y fascina, ¿no? Pero este libro no es un libro de faros, precisamente, porque no es tampoco mi empeño, ¿no? Ni soy especialmente aficionado al estudio de los faros, te atraen, te interesa mucho, no es eso, ¿no? Es simplemente el hecho de que la existencia de los faros fue para mí pues, un pretexto para acuñar el interés por hacer este viaje, ¿no? Y por darle personalidad, ¿no? Lo conocéis, este es el faro de Bermeo, en su meridiano. Bueno, en nuestro país, más o menos la época en la que se dio este auge de la construcción de... Buenas tardes. De los faros, coincidió, de alguna manera coincidió, ¿no? Pero el carácter era un poco diferente, incluso hasta la arquitectura de los faros en España pues era más castrense, se puede decir, menos singular, ¿no? Menos original, si se quiere, pues porque también los enclaves eran más convencionales, muchos de ellos en lugares muy fáciles de la costa, ¿no? Esta imagen, esto es un minuto de navegación, ¿no? Aproximadamente. Entonces, yo cuando a veces hablo de navegación o por ejemplo he presentado este libro en lugares donde hay personas que no han navegado nunca, intento explicarles el enorme atractivo de esta experiencia, ¿no? Porque que es la que motiva la pasión que sentimos por navegar, ¿no? Yo a mí especialmente la navegación de alta mar, sin que sean largas travesías, que no encuentro un especial atractivo en el proyecto de la gran travesía per se, ¿no? Pero sí en la libertad de la navegación, ¿no? Que es ese sentimiento que tienes cuando ya te alejas de la costa y sientes que tu barco es tu mundo y estás realizando ese sueño que es bastante complejo y bastante difícil, ¿no? Es llevar tu barco por tu lugar, con tu gente, que todo funcione bien, que lo que ves en el barco para ti represente realmente lo que es tu ideal, ¿no? Lo que es tu ideal en muchos aspectos, ¿no? Tu ideal de vida, tu ideal de convivencia, tu ideal de belleza, muchas cosas, y además algo que es un poco cáustico, si se quiere, que es ese espejismo que a veces sientes de que el mundo está en orden, que el mundo está en paz, bueno, que las personas son honestas, un poco todo eso que tú en tu barco lo consigues, y por otra parte sabes que
el resto de muchos lugares del mundo esto no existe, ¿no? Esta idea es muy, si se quiere, es muy infantil, pero muy bonita, ¿no? Yo, bueno, he ido cumpliendo años navegando, cumplo los años el 14 de julio, que es el día del pobre de mí, el último día de los Sanfermines, muchos años cumpliendo años en el barco. Yo cumplí este año ya 65, este año cumpliré 66, ya soy un marino muy viejo, ya estoy cambiando un poco de óptica, porque la edad pues se nota. Las cosas, por ejemplo, antes hablábamos de lo que es mantener un barco, y yo me doy cuenta ahora, que no pensaba que me iba a ocurrir, ¿no? Que cuando voy, por ejemplo, a preparar la temporada, pues lo que antes hacía en 2 días, ahora me cuesta 8, pero así, calculado, porque, claro, para mí preparar la temporada es trabajo, y el trabajo se mide, o sea, al final tú tienes una visión de lo que te cuesta hacer algo, pues exactamente la proporción es de 1 a 4, o sea, más o menos, y eso es mucho, ¿no? Se nota bastante. Bueno, en realidad nosotros, nuestra generación, hablo de la mía, parte de la vuestra también, tiene mucho que ver con esto, muchísimo que ver. Por cierto, si Manolo, hay un libro que he leído recientemente que me parece una cosa maravillosa, que se titula 2 años a pie del mástil. ¿Te suena? No. Es un libro, de un autor del siglo XIX que relata. A ver si, mira, luego hablamos y te paso el enlace, interesantísimo, precioso. Es un abogado joven que se enrola en un barco de vela en el año 1850, una cosa así, y pasa 2 años enrolado como marinero en un barco que se dedica a comerciar en la costa oeste de Estados Unidos, pasando por el Cabo de Hornos, ¿no? Y es un libro maravilloso, me he acordado ahora, ¿no? Y me he acordado porque yo he sido siempre muy aficionado a la literatura de montaña, ya veis por qué, a la literatura de las exploraciones polares y a la literatura de viajes, ¿no? de navegación. Entonces, el ideal que nosotros tenemos de la navegación tiene mucho que ver con esto que se refleja en la literatura, ¿no? De ahí, en parte, viene el afán de escribir, por mi parte, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Yo tuve un profesor de filosofía cuando hice el bachiller, en 5º y 6º de bachiller, yo soy del bachiller antiguo, que me aficionó a escribir, un hombre al que yo estaré siempre agradecido, porque una fantástica persona, y me aficionó a escribir y siempre me gustó, ¿no? Y este viaje en concreto, la ruta de los faros, tiene para mí un significado muy importante, porque gran parte de las cosas que yo he leído tienen mucho que ver con estas costas, ¿no? Con las costas de Bretaña, y de hecho los franceses, bueno, ahora están terminando la Vendée Globe, que es una cosa fascinante, como sabéis, totalmente fascinante, y terminan por aquí, ¿no? El Sables d'Olonne, la chica la Clarence, está terminado, esto es La Rochelle, ¿no? Este es Le Phare du Bout du Monde, y el Joshua, el primer barco que hizo la Golden Globe, ¿no? Que sigue navegando, que dicen que navega todavía 100 días al año, y que, por cierto, lo gestiona una asociación de jubilados, que son colaboradores del Museo Marítimo de La Rochelle, y yo creo que el más joven tendrá 10 años más que yo, o sea, algo así. Y es una maravilla cómo lleva el barco, cómo está el barco, bueno, lo majos que son. Luego siempre tienen gran ventaja, siempre tienen Armagnac en el barco, eso es muy importante. Es una maravilla, ¿no? La estela de Moitessier y de muchos navegantes, ¿no? Y ahora en concreto, pues del mismo modo que cuando navegas en esta zona estás constantemente viendo cosas de este tipo, ¿no? Que recuerdan estas historias fascinantes, pues estás viendo pues lo que ocurre ahora actualmente, ¿no? Por ejemplo, si navegas por el sur de Bretaña, pues están entrenando siempre, pues hay los barcos de la Vendée Globe, los minis, los de la clase 40, los trimaranes grandes, buenas tardes, toda esta gente. Pero además de eso, los franceses tienen una cosa
que les distingue en este sentido, y es que yo no sé si tiene algo que ver con el espíritu de la República o lo que sea, pero es muy diferente de lo que ocurre en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra se asocia más el deporte de la vela de competición a lo que fue el origen de los clubes náuticos españoles, ¿no? A ese enfoque un poco, digamos, o bastante elitista, si se quiere, ¿no? Pero el francés, en ese sentido, iba a decir, pues, de un enfoque popular, como muy abierto, ¿no? de la vela, quieren que participe todo el mundo. Y entonces es muy fácil y son muy abiertos a la hora de dejarte acercarte a los sitios, permitirte ver los barcos de cerca, hablar con ellos, en fin, en ese sentido es muy hospitalario, ¿no? Es muy agradable. Y tiene estas cosas, ¿no? Tiene estas historias esta es la Hermione, ¿no? que conoceréis, ¿no? Esta es una foto muy bonita de la bahía de San Juan de Luz, una de las veces que vino, que contaban que la bandera francesa esa había estado colgada en el Arco del Triunfo, y decía, caramba, ¿dónde has sacado semejante pabellón, ¿no? Y estuvo, viene del Arco del Triunfo, ¿no? Es como se hacía entonces. Entonces la Hermione tiene el fenómeno de la Hermione que yo en su momento, cuando la primera noticia que vi sobre la reconstrucción de la Hermione, que la leí en un recuadrito de una revista de Bateau, de esas que se vendía yo creo que esto lo leí apenas en el año 70 y tantos, que iban a reconstruir una fragata. Yo pensé, estos están locos, ¿cómo coño van a hacer esto? No puede ser y tal. Perdón por la expresión. Y sí, lo hicieron, lo terminaron y ahí está, navegando, ¿no? También, que por cierto, no tiene más que un cañón de verdad, ¿eh? Los demás son de atrezo, tiene digamos una expresión pacifista, ¿no? Podrían haber puesto todos los cañones de bronce, pero solamente hay un cañón de verdad. Bueno, en este libro, en este relato, pues hay mucho, creo yo, de la parte humana de lo que es la navegación, de una navegación sencilla, de una navegación, digamos, sin grandes pretensiones, ¿no? Más allá de hacerlo bien y de hacerlo con seguridad y de que las personas aprendan, ¿no? Yo he tenido la inmensa suerte, y hace poco lo pensaba, porque ahora estoy colaborando con un proyecto, una historia que no tiene que ver con el mar, ¿no? Y pensaba y decía, pues caramba, pues yo no he tenido nunca un problema con una persona en un barco, nunca en mi vida. Y bueno, es verdad que yo he mandado en mi barco, mandaba yo, pero pero pensaba, joder, eso sí es mucha suerte, mucha suerte, ¿no? Y eso se une al agradecimiento. Mira, este es Josemi. Este es Josemi. Sí. Este es Josemi, algo común. Y eso se une pues al agradecimiento, ¿no? Yo me siento muy afortunado por haber podido realizar este sueño gracias a personas que han sido mis clientes, que es lo maravilloso, ¿no? Que yo a veces a estas alturas de la vida pienso, digo, bueno, pues ya no me quedan clientes, ya no tengo más que amigos, ¿no? Es una idea que me gusta mucho, ¿no? Otra de las cosas que también en el libro se relata es el hecho de que mi familia, pues lógicamente me ha acompañado y me ha ayudado, pero concretamente yo en todos estos años siempre he navegado una semana, por lo menos, durante este viaje, en esta ruta, con mis hermanos y con sobrinos también, ¿no? Y este año pasado pues falleció mi hermano mayor, que es el que está aquí, que era arquitecto, un accidente de montaña. Y entonces, bueno, pues este libro pues lo dediqué a él, que él no pudo leer. La verdad, fue un mes antes de que publicara el libro, y me dio una pena enorme porque me preguntaba muchísimo él, ¿no? Me decía, oye, ¿cómo va? Y dice, déjame que lea algo. Y me decía, déjame que lea algo. Y digo, no, tienes que leerlo. Cuando acabe ya te lo... Y al final, pues no lo leía, no lo pudo leer. De alguna manera lo estaba leyendo, pero no lo pude leer. Hay otra cosa muy curiosa que a mí me hace pensar mucho sobre lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Con la navegación, con los puertos deportivos, es algo que a mí me da siempre vueltas en la cabeza, y con las empresas que se dedican a la náutica, ¿no?
y es curioso porque económicamente es muy poco sostenible. Es una actividad basada, muy vocacional, en la que realmente hacer una carrera completa, ¿no? Una persona que diga yo voy a ser marino, voy a dedicar mi vida a esto y me voy a... Es muy complicado. Yo estaba comiendo con Unai Basurco, ¿no? Y yo le digo, muchas veces le digo a Unai, digo, no puede ser, es que veo lo que le ocurre y me imagino y pienso que este país, a él y a muchas personas que conozco, les tenía que haber tratado de otra manera, ¿no? Yo hace unos años, pues me encontré con, esto es un poco así, en petit comité, ¿no? Me encontré con Unai que vino a Pamplona, hicimos un programita de comunicaciones para que yo le hiciera un certificado, y lo hicimos además muy en serio, hicimos una cosa muy en serio, un certificado, porque él necesitaba presentar un certificado para acreditar esto, porque quería obtener un título inglés y no sé qué y tal. Y yo pensaba y decía, no es posible que una persona como él, que ha dedicado toda su vida a esto y que tiene esa talla, pues le resulte difícil trabajar, ¿no? Un país como este, cuando tenía que ser al revés, ¿no? Cuando tenía que coger las instituciones, el país, en fin, yo me refiero un poco a... No hablo de subvenciones y cosas así, ¿no? Sino de facilidades y más que eso, de que no haya dificultades añadidas, ¿no? Que es un poco el sentimiento que yo he tenido un poco a lo largo de mi vida. Por eso es muy normal que una persona que quiere dedicar su vida a esta vocación, pues tenga que buscar, ¿no? Yo siempre he tenido que apoyarme un poco, no en patrocinadores o semi-patrocinadores, ¿no? Por ejemplo, ahora llevo unos años el barco que pone Acunsa, porque estos pues me han ayudado a comprar una vela y luego me dieron un seguro de salud y tal. Bueno, pues formas un poco alternativas que te permiten pues seguir trabajando, ¿no? Porque una cosa que probablemente tenía que haber ocurrido en este país, creo yo, es a las personas que realmente quieren trabajar seriamente en esto y hacerlo bien, pues darle, por ejemplo, la facilidad de utilizar determinados espacios en los puertos para que puedan acceder al trabajo sin la barrera de que les resulte más caro de lo que pueden realmente abordar, ¿no? Y entonces, claro, no tiene sentido que intentes, digamos, apoyar la actividad de ocio y de navegación a vela de manera que las personas que quieran, por ejemplo, enseñar, que realmente sepan hacerlo, no puedan llegar a ese umbral económico para poder hacer su trabajo, ¿no? Bueno, el barco que tengo ahora se llama Quinto Real. Muchas veces me ha preguntado por el nombre, ¿de dónde viene Quinto Real? Bueno, en realidad Quinto Real es un impuesto, como sabéis, es un impuesto que se aplicaba, bueno, es un IVA, ¿no? De alguna manera se puede decir, que se aplicaba pues a determinadas cosas. En mi caso concreto, viene de una zona de bosque del norte de Navarra que se llama Quinto Real, que es fronteriza con Francia y que era propiedad del rey, no propiedad del Estado, y entonces pues los ganaderos, la gente del lugar, cuando quería pues sacar madera para hacer, yo qué sé, carbón vegetal, o quería llevar a pastar el ganado, etcétera, pues se les cobraba el quinto real, ¿no? Era un tributo. Pero el motivo es que mi abuelo era el guarda mayor de Quinto Real y él vivía en esta casa forestal que todavía se mantiene en pie, está en ruinas pero se mantiene en pie, vivía ahí y ahí tuvo a sus 7 hijos. En la época en la que aquí no había, pues eso, no había electricidad, ¿no? Y él enseñó ahí en su casa a leer y a escribir a sus hijos, y mi padre era el hermano mayor, era el primogénito. Entonces mi padre pues, fue ingeniero de montes y también se dedicó al mundo forestal y terminó siendo responsable también de los montes de Quinto Real y bueno, también de otras cosas, ¿no? De la administración terminó su carrera en lo que fue el gobierno de Navarra, primero trabajaba para el Estado
y trabajaba en todo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso mi padre quería que yo siguiera sus pasos, y yo efectivamente pues empecé la carrera como él de ingeniería de montes, pero en un momento determinado, ya os voy a contar por qué, pues cambié un poco de planes, ¿no? Este era mi padre, mi padre con mi hijo mayor caminando por un camino que hizo mi abuelo, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora volveré con mi nieto al mismo camino dentro de poco, porque ahora ha cumplido mi nieto mayor 1 año, ¿no? Bueno, uno intenta, como es lógico, tomar lo mejor que puede, tomar lo mejor de su familia, ¿no? Y en mi caso, pues yo siempre he sido un gran admirador, ¿no?, de la historia de mi padre. Mi padre era una persona perfeccionista, muy religioso, montañero, siempre estuvo andando por el monte, y yo desde muy pequeñito pues empecé a ir a la montaña con él. A los 10 años pues ya iba a los Pirineos, a los 15 años ya estaba escalando en los Alpes, y fue un escalador muy precoz, para la época bastante bueno, bastante, y a los 20 años pues ya estaba participando en expediciones de montaña, por ahí. Cuando eran verdaderamente expediciones, ¿no?, porque íbamos a países de los que prácticamente no se sabía nada aquí, ¿no? Y cuando volvíamos, pues bueno, pues contábamos las cosas que habíamos visto, ¿no? Y os preguntaría, bueno, ¿y esto por qué nos lo cuenta? Bueno, yo siempre he creído que la montaña como actividad en general tiene muchísimo que ver con la navegación, con la vida del mar, ¿no? Para mí, en muchas ocasiones, yo lo he pensado muchas veces, el barco en muchas ocasiones para mí es como un refugio de montaña. Yo lo vivo así, y tengo la misma sensación, ¿no? Y de estar en una cabaña, en una noche fondeando en un lugar, tengo esa misma sensación de aventura, de ilusión por el día siguiente, la misma historia, ¿no? Bueno, esta persona que veis ahí de barbas, bueno, este de rojo soy yo, ahí tenía 17 años, 16 años, ¿sí? Y esa persona que veis ahí es mi amigo Eduardo Manel, que falleció, por cierto, ahora ha hecho 40 años, en un accidente, en una avalancha en Candanchú. Era entrenador de un equipo de esquí de juvenil, y una avalancha, el accidente más grave que ha habido en España en toda la historia conocida, producido por avalanchas, y murió en 1985, ¿no? Pues nosotros éramos amigos inseparables, escaladores, montañeros, pasábamos mucho tiempo al año yendo al monte. Prácticamente todo el tiempo libre que teníamos era eso, ¿no? Todas las vacaciones de estudiantes, todos los fines de semana, de viernes a domingo a la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Y en general, hubo varios años, estoy hablando pues eso, los años 70, que el mes de septiembre entero nos íbamos. Él tenía 5 años más que yo, y entonces ya tenía un cochecito, y entonces nos íbamos un mes generalmente al Pirineo a escalar, y un año, pues según íbamos en el coche, pues ya con todos los bártulos para ir a escalar, pues me dice, oye Juanma, ¿sabes que el padre de un amigo común y tal vende un barco en Cambrils? Y le digo yo, pues qué bien, y pues oye, y me dice, oye, es que tenemos, no sé si va a estar bueno el tipo, oye, si vamos y compramos el barco y nos vamos a navegar. Digo, venga, pues claro, normal. Y eso lo que hicimos, nos fuimos con el coche, no era muy agradable por lo visto, todo preocupado, y entonces encontramos un boriel de madera que estaba ya en un jardín, con el mástil de madera desmontado por allá. Y llegamos un día a la tarde y dijimos, Florentino, oye, pues nada, pues ¿cuánto? 5.000 pesetas, bien, así, venga, pues entre los dos, venga, ahí está y tal. ¿Pero qué vais a hacer? Y dice, no, nos vamos de viaje. Entonces al día siguiente, a la mañana, pues pusimos el barco, no sé cómo, en orden, y nos fuimos a navegar. Estuvimos el mes de septiembre navegando y viviendo, pues costeando, pues nos fuimos pues, desde allí para el norte, hasta la frontera con Francia, bajamos, navegamos de día, paramos a dormir sobre la playa, bueno, eso. Y
yo desde el primer momento me di cuenta que aquello me fascinaba. Esto es el primer día que navegué, que navegué a vela, tuve la sensación, bueno, también es verdad que éramos unos exaltados, ¿no? Lógico, de momento, pero la sensación de que había descubierto la cosa más bonita que había conocido, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y, bueno, al año siguiente repetimos una cosa parecida, llevamos el barco en el ferry a las Baleares, cruzamos con el Boreal esas fotos de Menorca a Mallorca, y le dimos la vuelta a Mallorca y a Menorca y no sé qué, y bueno, estas cosas, ¿no? Y entonces de aquello, pues a partir de ese momento, pues mi cabeza ya empezó a circular en torno a la idea de navegar, ¿no? Pero claro, era muy complicado, o sea, en esa época, ¿quién conocía a alguien en mi ciudad que tuviera un barco, que pudiera, bueno, era muy complicado, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue ahorrar dinero y comprar este barquito. Este barquito era un Jouet 17, era un arco a 510. Este barco se hizo con varias marcas. En Francia hay un par que son muy parecidas. Es un barco de 5 metros, un poquito más de 5 metros, que desplaza 300 y pico kilos, con una orza que pesa 60 kilos, una cosa así, en una cajera y una cabinita pequeñita, ¿no? Pero es un barco bueno, navega muy bien, ¿no? Y es teóricamente medio insumergible y tal. Entonces, pues yo dije, bueno, pues esto, pues me voy a hacer un viaje por el Mediterráneo, ¿no? Con este barco. Pero claro, me gasté todo el dinero que tenía en comprar el barco, que no era mucho, y haciendo varios trabajos. Entonces, pues dije, bueno, pues ahora yo apliqué un poco la mentalidad del montañero de la época. Nosotros íbamos en esa época pues íbamos a los Andes y luego escribíamos una revista, nos pagaban 2.000 pesetas, lo que sea, y con eso, bueno, pues entonces me fui a Madrid, que había una revista que era esta de aquí, Bitácora, todo serio, y allá en el tren, y me presenté y le dije, oiga, que mire, que vengo a venderles unos artículos. Y de sí, ¿de qué va? ¿De qué? Que no, de un viaje que voy a hacer. Ah, vale. Y de bueno, pues, ¿y qué vas a hacer? Me dice, bueno, pues tengo un barco y tal, voy a ir a navegar y bueno, pues cuando vuelvas ya hablaremos de esas cosas. Y me pagaron 60.000 pesetas, ¿no? Que fue el dinero con el que yo viví durante medio año. Entonces me fui con este barquito, hice un viaje, escribí 3 artículos para esta revista, que por cierto tengo muy buen recuerdo porque en esa época, en esta revista, trabajaba, que no traté con él, pero estaba ahí el hijo de Cela, Camilo José, el hijo de Cela, y trabajaba una persona con la que luego coincidí a los años, que es Jordana, el autor de los libros. Jordana es periodista, no es marino, bueno, es marino, pero él de formación es periodista, y Jordana era redactor de la revista cuando estuve ahí. El director era un hombre muy bajo, muy serio, y bueno, la idea les gustó. Era un viaje hecho sin parar en ningún puerto deportivo, sin pagar yo creo que una noche me parece que pagué en un puerto por error, pero un error raro, y lo demás no pagué nunca en ningún sitio nada, ¿no? Un barco que no estaba matriculado, yo no tenía título de ningún tipo, el barco no tenía motor, y lo único que tenía era una facturita ahí que era lo que la compra. Y bueno, y navegando de una manera que yo, sin saberlo, pues era una cosa que ya se estaba haciendo, curiosamente también en Bretaña. Los franceses esto lo hacían, y lo llamaban camping côtier. Camping côtier es vivir en un barco haciendo camping, o sea, que es pues, tu saco de dormir. Para mí esto era un lujo asiático, para lo que yo estaba acostumbrado a hacer en la montaña, ¿no? Que era pues bivac por aquí, bivac en la pared, no sé qué, la nieve, lo otro, el iglú. Pues bueno, pues tener esto para mí era un lujo fantástico, ¿no? Este era yo entonces, y ese dibujito pues lo conservo por casualidad, porque lo hizo una amiga mía que es arquitecto, que estudiaba en Madrid y me conoció en esta época,
nos hicimos amigos, su marido y ella, yo y otras personas y tal, y ella me veía así, ¿no? Me veía así con un barquito que lo llevaba yo así, con las manos. Esta es un poco la... Este es el viaje que hice entonces, ¿no? El viaje de este. Una experiencia muy bonita, ¿no? Yo me acuerdo mucho de África porque de lo que era la aventura de entonces, ¿no? Me acuerdo que iba aquí a estos pueblecitos de Argelia y entonces pues no me entendía muy bien con todo el mundo y entonces descubrí que en las mezquitas había comida para los pobres, ¿no? Y entonces yo pensé, dije, yo soy pobre, yo soy pobre, además parezco pobre. Entonces me iba a la puerta de la mezquita y ahí hacían cuscús para los pobres, ¿no? Entonces pues yo me ponía ya, te ponías agachado, clavaba la cuchara en el cuscús, comías, joder, vamos, tengo un recuerdo buenísimo. Esto es una cosa, yo lo recuerdo, yo pasaba mucho miedo porque sabía que también era una cosa muy peligrosa para un barquito tan pequeño y además salía en invierno y tal. Y lo que hacía era, pues, me apostaba en un sitio y escuchaba la radio, yo hablaba francés ya entonces, y entonces escuchaba France Inter, los parques meteorológicos, y escuchaba, y entonces acechaba las travesías cortas, ¿no? Pero las travesías un poco largas, yo hacía un acecho como hacíamos en la montaña, ¿no? Tú no te ibas a los Alpes a escalar sin ver la meteo y aquí tampoco, ¿no? Entonces yo cuando llevaba 5 días esperando y veía que había un huequecito, pues salía lo más rápido que podía y navegaba lo más rápido que podía para no tener un disgusto, ¿no? Pasaba miedo, ¿no? Pero bueno, una experiencia muy bonita, ¿no? Francamente bonita. Y así, pasando el tiempo, pues bueno, pues es lo que vas soñando. Yo no sé si a veces lo que nos ocurre en la vida es que cuando las cosas son más difíciles, más ímpetu pones, ¿no? en conseguirlas, ¿no? Y entonces, bueno, por una serie de casualidades, pues me compré este barco en Santander, ¿no? Este era un barco de acero de 9 metros y bueno, tal y como pensaba yo entonces, hay una frase muy famosa entre los alpinistas que es: donde hay una voluntad hay un camino. Y es verdad, donde hay una voluntad hay un camino, pero donde no hay dinero, no hay dinero. Entonces, comprar un barco sin dinero es una estupidez. Bueno, pues esas son las cosas que hace uno cuando es joven, ¿no? Entonces, pues, y al mismo tiempo, pues me puse a estudiar la carrera. Y entonces, pues, estudiaba en Santander, vivía a bordo del barco y seguía yendo a la montaña. Mi vida era, pues, un poco este planteamiento, ¿no? De vida. Y ya con este barco, un poco con la misma filosofía, ¿no? de radical, nosotros, de alguna manera, con lo que os he contado, pues os podéis imaginar, ¿no? Es heredero de una forma de pensar que era lo que los alpinistas llamaban el alpinismo heroico, ¿no? Y la visión original de la navegación era un poco parecida, ¿no? Era, de alguna manera, si sufrías estaba bien, si lo pasabas mal estaba bien, y le daba sentido, ¿no? A lo que hacías. Ahora las cosas se hacen con otro criterio muy distinto, ¿no? Pero era un poco así, el riesgo estaba muy asumido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, navegar sin motor, por ejemplo, pues era parte importante de lo que nosotros pensábamos que tenía que ser la navegación, ¿no? El barco. Entonces, este barco, pues yo vivía a bordo para estudiar, pero hicimos un viaje, por ejemplo, a Irlanda, con el barco sin motor, con el barco sin electricidad, con el barco nada, pues ida y vuelta, y bueno, y navegábamos bastante en este barco, muy sencillito, un barco vacío, sin baño, sin nada, sin cables, con petróleo, con una lámpara de petróleo. Esta es la idea, ¿no? que teníamos, ¿no? de lo que era navegar. Es verdad que esta forma de, entre comillas, de aprender, pues bueno, pues te da un bagaje, ¿no? Es verdad, te da un cierto bagaje. También es verdad que luego tampoco puedes extrapolarlo, no puedes decirle a una persona, oye, mira, esto es muy... tú vete, no, porque eso no es justo, no puedes, no es recomendable, no es como escalar sin cuerda, no dices, no, haz esto, no. Y también es cierto que ahora lo que ha ocurrido es que se ha
digamos, ha invertido la pirámide en muchos sentidos, ¿no? Que lo que antes tenía mérito y era valioso ahora está prohibido, ¿no? Es decir, ahora, pues a veces, por lo menos a mí me ha pasado mucho, la norma y el exceso, digamos, de tutela, ¿no? de la, entre comillas, de la protección civil y de la seguridad, pues esa búsqueda de la seguridad per se, pues hace que una persona esté un poco aprisionada, ¿no? Es un poco agobiante, ¿no? De alguna manera, sobre todo cuando eso se convierte en normas y termina haciendo imposible hacer determinadas cosas, ¿no? O casi todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, los años del viaje, que es lo que cuenta el libro en su mayor parte, pues es una serie de experiencias muy bonitas, muy interesantes, ¿no? De la parte de la experiencia, si se quiere, bretona, me gusta especialmente el sur de Bretaña, sobre todo, porque es muy hospitalario. Es muy diferente, de alguna manera, para el que no ha estado nunca, es muy diferente de lo que uno se imagina, ¿no? Una zona, una región azotada por el mal tiempo, lluvioso, malas mares, el sur de Bretaña en concreto, tiene un verano muy bueno, un verano con viento, muchos lugares que quedan entre islas, lugares muy bonitos, muchos lugares donde fondear, muy amplios, lugares como este, por ejemplo, que conoceréis por muchas referencias, que es Glenanne, ¿no? Glenanne es uno de esos lugares, entre muchos otros, ¿no? que es fascinante, ¿no? El ver cómo siguen ahí navegando con el mismo enfoque con el que se creó la escuela de Glenanne. Y otra cosa muy importante, que no es ninguna tontería, el hecho de que no hayan limitado el acceso a las islas, por ejemplo, que cosa que hubiera ocurrido a lo mejor en España, ¿no? Hubieran dicho, no, hemos protegido un área, un tal, un cual, ya no navega nadie aquí. No, pues ahí siguen navegando, ¿no? Otro lugar que me parece especialmente interesante de la ruta es el sur de Inglaterra, el sur de la costa jurásica y especialmente ya lo diré, ¿La isla de Guay? El Solent, ¿no? Solent es un lapso, es este canal que queda entre la isla de Wight y Gran Bretaña, ¿no? Este canal donde están todas estas localidades tan conocidas, ¿no? Southampton, Poole, Portsmouth, aquí es donde hacen ¿cómo se llaman estos barcos de motor? Los supercaros, estos... Rea. No, Rea son de la isla de Ré, son bretones. Sunseeker. Aquí en Poole tiene el astillero Sunseeker, que es increíble porque cada año que vas ahí, o sea, cada vez barcos más grandes, más barcos están haciéndose de oro, ¿no? Y el Solent es esta parte de aquí, que básicamente tiene dos cosas para mí que son impresionantes, ¿no? Una de ellas es que es la cuna de la navegación a vela moderna, ¿no? En realidad, cuando tú lees un poco la historia, la génesis de las regatas que conocemos hoy en día, de los clubes náuticos, de la competición a vela, pues te das cuenta que los franceses imitaron a los ingleses. En realidad los ingleses empezaron a practicar o a hacer estas regatas y los franceses les imitaron de alguna manera, ¿no? Curiosamente, creo que no me equivoco, pero la primera región de Francia donde se hicieron regatas fue en la bahía de Le Havre, y era un club náutico de París, o sea, una zona de Bretaña Norte, allá al lado de Normandía, porque era la zona más influenciada, ¿no? por los ingleses. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues que sigue siendo un polo de atracción, un punto de reunión de regatas en verano, y hay una actividad increíble de barcos, ¿no? Es una cosa que merece la pena verla, ¿no? Es una especie de enjambre de veleros por todas partes,
todos, además es un canal, es una zona en la que hay un viento muy alegre, hay bajos, es complicado, hay un canal, el canal de Southampton, que están entrando y saliendo barcos, o sea, es un ambiente, es un frenesí, ¿no? Y luego están los clubes marítimos clásicos, ¿no? De Cowes, todos estos, ¿no? Es una atmósfera que es maravillosa, ¿no? Y además de eso, es tal vez a mí lo que más me gusta, está en una parte del Canal de la Mancha que es muy ancha, que hay, para llegar a Normandía pues hay 100 y pico millas, pero esta zona, ¿veis? Esta es un gráfico de la travesía, esto es Normandía, península de Normandía, y esta es la zona del desembarco, ¿no? Toda la zona del desembarco. Aquí está Le Havre y aquí vamos de Portsmouth a Le Havre, ¿no? Nosotros esta travesía en la ruta de los grandes faros la hemos hecho muchas veces, y para desembocar pues, en un puertecito de Normandía para luego visitar las playas, etc., ¿no? Entonces, esto es muy bonito porque en esta zona del sur de Reino Unido, de Inglaterra, pues es donde se organizó el desembarco. Aquí está Piccadilly Circus, que es un círculo donde se reunieron los 6.000 barcos que participaron en el desembarco, y luego vas navegando por el mismo camino a las playas de Normandía, ¿no? Llegas allá y, bueno, a mí esta historia me gusta mucho, es verdaderamente bonito, ¿no? Esta atmósfera de los ingleses, ¿no? Esto es Portsmouth, esa es Spinnaker Tower, que es son ciudades que todo es portuario, todo es vela, todo es... Ya solo el hecho de que una ciudad tenga una torre que sea la Torre Spinnaker ya dice bastante, ¿no? Lo que significa. Estás viendo el estilo que tienen los ingleses como cruceristas, no digo como regatistas, como aficionados a navegar a vela en su propio barco sin hacer regatas, que esto es un poco, pues es muy exquisito, muy bueno, ¿no? Eso que encuentras muy a menudo, que aquí se ve también de vez en cuando, ¿no? Pues 3 amigos que tiene, pues el más joven 76 años, y que llevan navegando juntos 40, 50 años en el mismo barco, además. O sea, siempre son muy así. No sé si es el Gypsy Moth tercero, por ejemplo. Todos los barcos son al estilo de los franceses, los mantienen. Esta es, digamos, más o menos el recorrido que hemos hecho muchos años, ¿no? Llegar a Cornualles, a Falmouth, que es especialmente bonito, y luego recorrer todo esto así, bajar a Normandía y luego pasar por aquí. Esta es lo que os comentaba antes, el Plateau de Minquière. Yo lo llamo siempre así, pero me gusta mucho el nombre. El Plateau de Minquière es un mosaico de islas rocosas que hay aquí, que no se representa casi nunca en esta proporción, que es como una barrera, pero esta es la zona en la que se producen estas mareas de 12 metros, que son impresionantes, unas corrientes tremendas, ¿no? Entonces, y están las islas del canal, que son muy interesantes también, que tienen mucho ambiente, y por supuesto pues Saint-Malo y todo esto de aquí. Yo en alguna ocasión he podido pasar con el repunte de una marea entre las rocas del Plateau de Minquière y incluso desembarcar a nado en alguna piedra de estas, pero cosas muy especiales, ¿no? Esto, digamos, para una persona, por ejemplo, que es de lo que hablábamos al principio, ¿no? Una persona que quiera comenzar a aprender a navegar y tal, pues es una experiencia que no olvida nunca, ¿no? O sea, para navegar una semana por aquí, pues es una maravilla, ¿no? Porque tienes ya una referencia. Yo a veces cuando me toca, pues voy a Barcelona y veo las escuelas náuticas que están allá funcionando y todo eso, y miro y lo veo y digo, algo falta, esto no puede ser, hay que moverse, hay que... Y me hierve un poco la sangre, ¿no? Porque digo, no... A veces... Esta es una travesía hacia Normandía. El canal de la Mancha aquí, toda esta parte pues tiene una anchura muy grande. El tráfico no representa ninguna preocupación. O sea, vas navegando con buen tiempo, vas navegando muy bien. Con el tiempo, con los años, vas conociendo un poco mejor el clima, porque vas diseñando el viaje siempre aprovechando los mejores segmentos de viento, ¿no? Todo esto, o sea, la meteorología aquí estaba mi hermano y le decía, hombre, mira, aquí está Ryan, que va, el soldado Ryan va a desembarcar,
Bueno, qué recuerdos. Y luego está la parte de la técnica, ¿no? La parte de la técnica que es, si se quiere, un poco accesoria. A mí, en mi experiencia, con el tiempo, yo no he sido nunca regatista, no me ha llamado la atención especialmente. Alguna vez, ahí cuando navegaba en Hendaya, pues me obligaban ahí a tal, pero no me sentía a gusto, sobre todo porque las salidas de las regatas me parecían un poco descerebradas, ¿no? Para mi gusto. O sea, para el que navega, que pretende navegar con el barco y llegar lejos, arriesgar el barco para salir unos metros antes te saca de quicio, ¿no? Porque ves a alguien que te va a tragar y dices, pero aunque estés haciendo, además aunque estés haciendo todo más o menos bien y seas prudente, ves que, y digo, no, que tengo que navegar hasta diciembre, ¿no? Pero no cabe duda de que la parte técnica de los barcos y de la vela, sobre todo, es maravillosa, ¿no? O sea, muchas veces, sobre todo cuando sometes el barco a esfuerzos grandes, golpeas o haces cosas así, pues aparte de que lo puedes hacer mejor o peor para que el barco no sufra y no envejezca más de la cuenta, pues te asombras de lo fantásticamente diseñado que está todo, de las proporciones tan buenas que tiene de resistencia, de estructura, de elasticidad, de todo eso. O sea, eso al final, y además con el tiempo, cuando acumulas experiencia, terminas teniendo además una sensibilidad un poco muy, que yo creo que es un poco lo que le pasa a esta gente que hace la Vendée Globe, ¿no? Que termina el viaje y tiene una percepción del barco que es, o sea, tiene unos sensores, ¿no? Que tiene todo el barco escaneado, ¿no? Por todas partes, y por eso les pasa siempre lo mismo, ¿no? Cuando rompen el mástil nunca saben por qué. No saben por qué, porque eso se sale de sus percepciones, ¿no? Lo demás sí, pero eso dice, no entiendo, ¿no? Siempre pasa un poco eso. Y luego está Galicia. Yo he navegado mucho estos años allá y al final mi barco pues se va a jubilar en Galicia. Se va por muchos motivos, ¿no? Porque yo creo, bueno, estoy bastante convencido que es la costa más atractiva del oeste de Europa para navegar, para hacer, digamos, una navegación un poquito seria, salir al mar, ver el océano y luego fondear o pasar por puertos hospitalarios agradables, donde no haya mala uva, donde la gente no esté a la greña, etcétera, cosa que está pasando pues en los lugares donde hay demasiada gente, ¿no? Es así, ¿no? Yo ahora estoy trabajando regularmente, hago peritaciones de accidentes, ¿no? Entonces, este año ya he hecho dos peritaciones de accidentes de Ibiza, de accidentes de Ibiza, pero no os podéis imaginar, totalmente descerebrados, o sea, de un velero que va así navegando a motor y de repente una motora va a 20 nudos y va de recto y se traga el velero, se lo traga por medio y bueno, un desastre absoluto, o sea, con hospital, bueno, un desastre absoluto. Luego, todos los años hago alguna cosa de muerto o herido gravísimo o herido con una amputación de una pierna o no sé qué. Esta semana pasada he hecho un trabajo de un buceador que perdió una pierna, los genitales, no sé qué, una motora que le pasó por encima, tal, Ibiza. Ibiza, oye, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, es una cosa que... Demasiada gente y demasiada gente y todo... Es que es un totum ahí absurdo de cosas, de pérdida de tal, ¿no? Pero un poco por todos, ¿eh? O sea, una especie como de enajenación colectiva, ¿no? Muy rara, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿no? Que, por ejemplo, que para moverte de un sitio a otro tengas que ir siempre a toda la velocidad que puede ir el barco. Yo no, pero además es una cosa, y además es triste decirlo, pero es que las propias instituciones lo han favorecido de alguna manera. Es decir, yo nunca he entendido, por ejemplo, que los ferries que unen Ibiza con Formentera tengan que ser rápidos. No lo puedo entender. ¿Por qué tienen que ir a 20 nudos esos barcos? Si está al lado. O sea, podría ser un viaje mucho más agradable en un vaporeto,
que fuese a una velocidad razonable, que no produjese esos accidentes y esos líos, y de repente un muerto por aquí y un barco hundido por allá y el otro que se sube encima de la isla, y todo el día a tiros, porque no, si tuvieran pistolas se matarían unos con otros, o sea, acabarían a tiros. Los accidentes así en verano. En verano, sí, en verano. Sí, es como la gente hay. Verano, porque, bueno, pues es un enjambre, pero con un descontrol y con una mentalidad de, en fin, si os contase cosas, vamos, moriríais de risa por un lado y de miedo por otro, ¿no? Porque la maravilla de esta costa, ¿no? De Galicia, ¿no? Que tiene, pues eso, pues viento, tiene tranquilidad, tienes océano todo el que quieras, aventura, ballenas, orcas, todo lo que quieras, todo lo que quieras. Esto es una cosa que es una tontería, pero bueno, de este viaje que hicimos este año pasado, 2024, que era, por ejemplo, yo hacía cada tripulación, todos estos viajes de la ruta, siempre lo que hemos hecho son, salvo una excepción, navegaciones de una semana, ¿no? De sábado a sábado, ¿no? Siempre. Entonces, este año pasado hice una cosa que no había hecho nunca, que era hice 4 veces la travesía de Coruña a Ribadeo. De Coruña a Ribadeo, porque me gusta muchísimo. Estas son las Rías Altas, es una navegación maravillosa, ¿no? Pasar Ortegal, pasar la Estaca de Bares, todas las rías, todos esos dos rincones. Esta costa, además, pues es una costa que tiene viento, tiene mar, y luego las rías, pues tienen un clima, estas Rías Altas tienen un clima en verano que es muy bonito, tiene mucha personalidad, ¿no? Y la verdad, es un verano muy corto, entonces al final un poco broma, un poco en serio, todas las semanas me hacía en el cuaderno pues un dibujito que era pues así un poco a abuela pluma, pues lo que habíamos hecho, por donde habíamos pasado y las cosas que habíamos vivido, ¿no? Las aventuras que habíamos vivido, pues pasa por aquí y tal. Esto le sacaba una foto y se lo daba a cada uno, ¿no? Y es una experiencia así bonita, ¿no? Galicia lo que tiene es eso, ¿no? Que es un lugar donde puedes vivir esta experiencia de navegar con la tranquilidad que le corresponde, ¿no? Es decir, yo voy a fondear aquí, estoy muy bien. La gente que no conoce este ambiente, sobre todo si vienen de otros sitios, se sorprende, ¿no? Eso de que tú fondeas en un sitio y desembarcas y te vas a no sé dónde y tal, y dejas el barco abierto, todo, y pero no cierras, ¿no? Y la gente se sorprende, ¿no? De todo esto. Esto, por ejemplo, esto es una aventura muy bonita, esto es la ría de Viveiro, y hay una isla aquí que se llama Coelleira, sonará igual, Coelleira, es una isla que tiene un farito, y que por lo visto en la Edad Media hubo un pequeño monasterio, ¿no? Y contaban que los vikingos, pues que cada X tiempo se daban una vuelta por aquí porque sabían que los monjes estos tenían cosas de comer, y entonces iban ahí, me imagino que los decapitaban, les robaban todo y se marchaban, ¿no? Y tal. Entonces es una islita que no tiene más que el faro y tal, que desembarcar es bastante complicado porque unas caletas muy batidas, entonces es complicado, para un velero es complicado, pues haces estas maniobras, ¿no? Así al estilo turco, ¿no? Pero con mar, con piedras, entonces tienes que fondear lejos, amarrar el barco por ahí y tal, un poco. Pero es una visita a una isla pues que crece la maleza y es muy impresionante, ¿no? Esto Galicia lo tiene, ¿no? Lo tiene. También tiene un poco el polo opuesto. Tiene los lugares que están pues muy protegidos, ¿no? Están las islas del Parque Nacional Atlántico, ¿no? Que tú para ir a fondear tienes que pedir un permiso en internet, ¿no? Y esto, la verdad es que lo han hecho bien, está funcionando bien, a mi manera de ver, en mi opinión está funcionando bien. Lo que pasa que ya notas un poco lo que comentábamos, ¿no? Que te van limitando, ¿no? Por ejemplo, el año pasado yo recuerdo que un día fondeamos en Sálvora, y al día siguiente a la mañana
Claro, para fondear tienes que pedir un permiso para 2 días, porque claro, estás en 2 fechas, son muy estrictos además, ¿eh? Bueno, muy bien, lo tienes ahí. Primero hay que tramitar un permiso de navegación y luego cada día que fondeas un permiso para fondear. Bien, funciona muy bien, lo haces por internet. Pero luego al día siguiente queríamos ir a visitar unos islotes muy bonitos que hay en la Ría de Rosa que se llaman los Gidoiros. Y los Gidoiros, que son unas islitas pequeñas de piedra y arenas que tienen pájaros, pues ahora han limitado el acceso también. Entonces también, pero tiene otro trámite distinto, de manera que, para que os hagáis la idea, en el mismo día, en días consecutivos, tienes que hacer, según vas navegando, que vas ahí circulando, unas gestiones por internet para pedir un permiso para parar aquí, luego otro permiso para parar ahí, y el mismo día otro permiso para ir a otro sitio. En fin, vamos un poco hacia eso, ¿no? Hacia ese hecho de que se limitan las cosas de manera que ya está en el horizonte, no os quiero poner tristes, pero ya está en el horizonte, en Europa, la limitación del fondeo. Es decir, hay una tendencia, digamos, ultraproteccionista, ultraproteccionista, que considera que el fondeo con un ancla en un fondo de arena y tal es agresivo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en Francia ya se está un poco tendiendo a limitar espacios para fondeo y a habilitar fondeos permanentes, para evitar el ancla, ¿no? Vamos un poco hacia eso, y el extremo de todo eso lo señala un poco el fenómeno de las orcas, ¿no? El fenómeno de las orcas, que desde mi punto de vista no es tan importante, porque yo no lo considero tan peligroso. Yo creo que para los riesgos que se corren navegando normalmente, el riesgo de hacerse daño cuando navegas, caerse al agua, sobre todo, darse un golpe fuerte por muchas cosas, o naufragar en su caso, pues el riesgo remoto de que una orca te haga una avería, tal, pues chico, pues me parece un riesgo estadísticamente muy pequeño y de poca importancia, diría yo, así lo veo yo, así lo percibo yo, ¿no? Pero ya han aparecido voces de biólogos radicales que han llegado a decir que a ellos nadie les ha preguntado cuántos veleros y cuántos barcos pueden navegar sin afectarle a las orcas. Es decir, una primera voz que ya dice, oye, que a lo mejor solamente pueden navegar 50 veleros. Y digo, vamos a ver, ¿pero qué es esto? ¿A dónde vamos a llegar? Entonces igual, pues podría pasar esto, ¿no? Que te digan un día, oye, no, hoy solamente pueden navegar 30 barcos. Entonces estás como en las pescaderías, con un cacharrillo ahí para cogerlo, para ver si te dejan salir a navegar, ¿no? En fin, esperemos que no ocurra, pero un poco esas ideas pues agobian un poquito. Bueno, y nada más, ¿eh? Ya siento no haber traído libros porque esa es una presentación de un libro sin libros, pues no. Bueno, el libro está en Amazon. Y nada más. Muchísimas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, en fin. ¿Azores te llama? ¿Eh? ¿Azores te llama? Pues depende para qué. Sí, llamarme sí, pero ¿sabes qué pasa? Que, mira, desde el punto de vista de la navegación con personas poco habituadas a vivir en un barco, la travesía larga, de entrada, es una apuesta muy dura. Es decir, es poco probable que salga bien. O sea, si tú, por ejemplo, imagínate que dices, vamos a hacer una navegación de una semana, nos vamos a Azores, ¿no? Entonces, y embarcas y reúnes a 4 o 5 personas en un barco y dices, mañana nos vamos, pues sí, es probable que salga mal. ¿Por qué? Porque va a haber 2 o 3 personas que se van a marear seguro, casi seguro. Porque, bueno, estoy hablando de algo que conocéis muy bien. Mi experiencia respecto al mareo es que es un poco, se parece mucho a la montaña. No sé si habéis estado alguna vez en altitud, pero tú ya sabes, a partir de los 3.500 metros se nota mucho la altura, ¿no? La falta de oxígeno. Entonces no hay más que una manera de hacerlo para estar a gusto, que es aclimatarse, así, aclimatar. Y aclimatar es acostumbrar el organismo al déficit de oxígeno. Entonces aumenta la proporción que tienes en el caudal sanguíneo de glóbulos rojos,
tu sangre aporta más oxígeno y no tienes hipoxia, que es lo que te produce el malestar. Y el mareo es lo mismo. Si una persona tiene un hábito adquirido, que es, que yo sí que creo que el hábito de la navegación, yo creo que sí que genera un aprendizaje que es resistente. O sea, que una persona que ha navegado de niño se embarca y tiene muchas menos probabilidades de marearse. Una persona que ha navegado con frecuencia, deja de navegar un tiempo y vuelve a navegar, es muy probable que no se maree. Es muy probable. Eso es mi experiencia. Pero una persona que está muy poco habituada necesita aclimatación. Y la aclimatación tiene, por una parte, lo que es la aclimatación física y la recuperación. Es como el esfuerzo. Tú haces un esfuerzo y tienes que recuperar. Entonces eso pues, te permite adquirir una mayor fortaleza para volver a hacer un tal. Esto es lo mismo. Entonces una persona navega 2 horas o 3 horas y consigues que vuelva a puerto o a aguas tranquilas y esté bien, y has ganado mucho terreno, porque ha aclimatado bien, está bien aclimatado. O sea, si consigues eso en 2 días, generalmente en 3 días, una persona, en mi experiencia, una persona está bastante bien preparada para una navegación ininterrumpida. Pero el primer día no, el primer día normalmente no. O sea, a lo mejor una persona, porque además se junta el factor de la ansiedad, ¿sabes? Muchas veces yo he relacionado el mareo con la ansiedad, con la persona que está más La gente que se agobia cuando deja de ver la costa. Más que eso son distintas causas, el miedo al fracaso, a veces la vergüenza, esto más de así de hombre, ¿no? Yo voy a marear yo y tú no, esas cosas, ¿no? Y tal, la tensión, ¿no? Eso nota mucho en las manos, ¿no? Yo siempre me fijo mucho en la mano, cómo está, o sea, la persona que está hablando así, es menos probable que se maree que el que está así. El que está agarrado con las 2 manos así, esta persona se va a marear, sí, porque es lógico, tiene más, yo lo interpreto, creo que es así, yo interpreto porque tiene más receptores del movimiento. O sea, si tú te agarras así, pues te llega más información, y hay más tensión, y hay más, y tal, sí, y generalmente, y luego, para la parte psicológica, que es fantástica, yo hay una cosa que he hecho muchos años navegando, que yo soy muy gamberro, pero no se me nota muchas veces, pero entonces, una cosa que he hecho muchas veces es, cuando alguien está un poquito mareado, lo tumbo, en la bañera del barco, ¿no? En la bañera. Entonces, al principio todo es muy serio, ¿no? Entonces, no, túmbate, siempre te cuesta un poco convencerle, porque la persona está apática, la persona que se pide marear está apática, no quiere cambiar de posición, le cuesta. Entonces tienes que convencerle, como tú mandas, bueno, pues te hace caso, ¿no? Entonces lo tumbas así, entonces lo tumbas, tiras así, lo pones así, y entonces le coge las manos, y le pones las manos así, y entonces si es hombre, que normalmente no digas más con hombres, le pones la mano así, y le tumbas un poquito la cabeza y tal. Y entonces, como él no te conoce mucho, no sabe muy bien lo que está pasando. Y entonces, y de repente, esa preocupación que tenía, porque se estaba poniendo mal, pues cambia y empieza a pensar, este tío, ¿qué me pasa a este tío? Y entonces, pues bueno, tú ahí, la intensidad de esos estímulos, pues tienes que graduar un poco, ¿no? Entonces ya te sientas al lado, te empujas un poco así, y entonces ya suele funcionar bastante bien. O no. A veces no. No, porque es que hay veces que no hay... Es que hay veces que no tiene arreglo, hay veces que... Luego el otro asunto que es muy importante, para mí por lo menos, es cómo mover el barco, cómo se mueve el barco. Eso, vamos, los que... O sea, eso los marinos mercantes lo conocemos muy bien. Pero el comedor, la gente no habla lo mismo, no es tan habladora el día malo y el día bueno. O sea, el día malo, el día que estás en la cámara de tal comiendo y tienes que coger el plato de sopa en la mano, porque si no se cae la sopa, ese día la gente habla menos. ¿Y por qué habla menos? Porque todo el mundo está un poco mareado, todo el mundo está mal, no estás bien de todo, y lo hagas porque estás un poco harto de que te levantas y ¡pum!, te pegas con esto y vas ahí y tal. Entonces, hay otra historia, ¿no? Entonces, todo
todo tiene su cosa, ¿no? Entonces tienes que conseguir una aclimatación, una parte psicológica importante también, que es convencerle que una cosa que he hecho yo mucho es usar una medicina milagrosa, por ejemplo, ¿no? Porque ¿qué toma una persona que se va a marear? Pues una biodramina, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho muchas veces es una biodramina, no sé si alguna vez habéis masticado una biodramina. La biodramina, si la masticas, se te duerme la lengua, es muy tal, ¿no? Entonces, le digo, no, pero mastícala fuerte, entonces mastica la biodramina, si hay aquí algún médico igual me mata, pero entonces mastica la biodramina, se le duerme la lengua y tal, y es lo mismo, él empieza a tener unas sensaciones que le empiezan y yo suelo llevar en el barco, hace años, porque un médico amigo mío me lo comentó, me dio un medicamento que se llama estugerón. Sí. Y entonces, pues unas gotitas, así. Y entonces, unas gotitas, bueno, pues es lo mismo, antihistamínico, no sé qué. Y entonces, pues hago lo mismo, ¿no? Me siento tal y digo, bueno, te voy a dar algo, una biodramina no, porque eso para ti. Entonces cojo un vaso así y le echo, bueno, y entonces lo pongo así. ¿Cuánto pesa? Y le digo, bueno, esto normalmente son 3 gotas. Pero te voy a poner 15. Y él lo ve, y entonces está mirando así, está medio mareado, un poco mareado, y da, toma, bebe, entonces está bien amargo y tal, y se lo toma y tal. Y entonces, pues bueno, una cosa, luego lo distraes un poco y tal, y de repente, bueno, y luego mover el barco bien, porque es que es muy importante eso, muy importante. O sea, el barco, o sea, hay muchas veces que esto le pasa más, si quieres, a la gente que navega motor, que sobre todo si tienen poca experiencia, que navegan de una manera que van golpeando el barco y tú te cuesta convencerle y decir, mira, vete un poco más despacio y un poco más, pero que voy allí. Y digo, no importa, vete un poquito más al sesgo, así, oye, de los del barco, oye, la cosa cambia, y el velero muchísimo. El velero, una burrada, si puedes salvarle del mareo a alguien, muchas veces, pues eso, pues igual vas ciñendo ahí a mala cara un poquito y tal, pues oye, pues caes un poquito para ahí, y abres un poco la mayor y dejas al barco ahí un poquito más a ver y vas tocando cosas, oye, y en vez de moverlo así, pues estás ya un poquito más, ¿sabes? Y es así, porque lo que tienes es un enfermo, creo que está delicado y por eso necesita que le dé ahí un poco el aire, eso es que me dé el aire en la cara, eso lo que necesitas es que se pare el barco. Mira, yo, bueno, he navegado bastante, ¿no? Y siempre cuando venía gente conmigo a pasar un día por ahí así, les preguntaba, ¿la habéis desayunado? ¿Biodramina? Y dice, no, pero he tomado un zumo de naranja, un café, no sé qué digo. No le digo, ¿no? Pero son los primeros que se marean, los que han tomado café y zumo de naranja. No, en serio, ¿verdad? Te lo digo de verdad que lo he preguntado muchas veces, digo, una biodramina antes de embarcar y tal. Pero el café, alguien que no tiene experiencia, ¿eh? O sea, yo como con vino y me puedo tomar cualquier cosa, no me mareo porque lo que dices, yo estoy aclimatado, ¿no? Sí. Pero los que no están acostumbrados a embarcar, como tomen café por la mañana, café, puede ser, sí, zumo de naranja, es un revulsivo que igual no se marean, ¿eh? Pero vomitan casi seguro. Puede ser, sí. De todos modos, es un mundo de inclusión psicológica. Nacho lo sabe, yo tuve un centro de buceo en los años 90 y cuando sacaba la gente, me acuerdo que tenía un abogado que el día antes de venir a bucear ya estaba mareado en casa. Claro, contra eso ¿qué haces? O sea, bueno, ya, sí, lo hay. El hermano que ha dicho. Hay casos. Y venía hecho un Cristo, yo le decía, tío, no vengas a bucear. Hay casos un poco... Hombre, lo que pasa que claro, que es muy desagradable, es un malestar. Tú, al final, cuando una persona se marea de verdad, pues lo que tienes es una persona que tiene, o sea, está padeciendo como un enfermo grave, vamos. O sea, porque tiene todo lo que tiene un enfermo grave, ¿no? Que tiene náuseas, sudores fríos, todo. O sea, dices, es que está fatal, o sea, al final, y hay situaciones que no hay que lo arregle, ¿no? En las regatas la verdad que se marea. Yo me acuerdo una Volvo de estas que, no sé si recordaréis, que hicieron una escala en Finisterre y se marearon todos. O sea, pero venían, ya llevan 2 años circulando y pasaron un Finisterre de estos con un mar de fondo terrible, dando unos golpes
horrorosos, y los profesionales estos que están 300 días al año navegando en malas mares y tal, que son duros como un jugador de rugby, están todos mareados. Y es que todo tiene un límite, a una persona no puedes meter semejante paliza y semejante cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, no deja de ser pues una cosa más que tienes que tener en cuenta. O sea, yo creo que hay que verlo como, me parece a mí, para hacerlo bien, tienes que verlo como parte del proyecto, ¿no? De lo que vayas a hacer. Yo creo que si vas a... yo he oído muchos relatos, ¿no? De gente que va a navegar, caso clásico que es muy de hombre, ¿no? También van a pescar y le invitan a alguien que no ha navegado nunca y se lo llevan a pescar bonitos y el hombre vive una experiencia que no olvida jamás de lo que pasa. Y eso ocurre porque el que le lleva es cruel, joder, es un tío cruel, porque le da igual que el otro y además hasta se ríe. Eso es una canibalada. Yo intento por hacer pasar también a ti un marrón. Claro, hombre. No ver así como una persona, no. Sí, es que son cosas que... El sol se mareaba. Siempre que marcaba, pasaba 3 días el mal del mar. ¿Eso quién? El almirante Nelson. Ah, Sí, se mareaba siempre que marcaba. Y luego se le pasaba al 4 o 5 día, se empezaba a pasar y hasta que desembarcaba en tierra. Estaba 3 o 4 meses en tierra, volvía a embarcar y otra vez. Claro. Y por lo menos ahora no me acababa. Además en aquellos barcos, a ver quién no se marea, a ver qué barcos, Eso, y en los eso es peoneros, claro. Y en los peoneros, es que de verdad, Ya conocemos a una que pasa 3 días, pero que siempre... Yo tengo un amigo que es un hombre marino de Gijón, que tiene una escuela náutica, es un tío Jorge, que es un tío fantástico, ¿verdad? Este hombre hizo la carrera y embarcó en pescadura para hacer sus prácticas y todo esto. Y entonces, claro, el hombre habla de su experiencia en el barco de pesca como una expedición a la luna, o sea, como un Apolo 13, o sea, más o menos, ¿no? Y el hombre que ha navegado barbaridad, se ha cruzado el Atlántico 4 veces, y ha hecho... Bueno, pero no tiene nada que ver, o sea, eso es una... O sea, por cierto, hablando de libros, hay libros muy bonitos relacionados con la pesca, ¿vale? Con yo leí hace poco uno de un periodista madrileño, ¿te suena? Un periodista, es que... Sí. El que se embarcó a Gran Sol, en el barco. El que se embarcó a Gran Sol. Gran Sol, bueno, Gran Sol es el Aldecoa, el libro de Aldecoa, que esa es una maravilla. Y este es un libro reciente, es un periodista madrileño que hace una campaña en un barco de arrastre de la flota de la flota gallega. Sí, en la zona de Irlanda y esto. Y se va a Gran Sol, pasa un mes embarcado. Es un libro de su experiencia. No me acuerdo ahora del título. Sí, precioso, un libro... Sí, hay libros muy bonitos. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Yo quería preguntarte. Sí, dime. Quería preguntarte por tu experiencia, que has navegado mucho por allí, subiendo la zona esta de prácticas de tiro que hay desde Gamplentón hasta arriba. Sí. ¿Tu experiencia o un consejo o cómo haces? Yo solo paso por allí una vez y te lo pregunto por eso, porque fueron súper estrictos con nosotros, por el canal. Y digo, joder, o siempre serán así o... A ver, yo he vivido mira, lo que pasa, vamos a ver si lo organizamos bien. Mira, lo que pasa en toda la costa atlántica francesa, es que prácticamente toda la costa es una costa habilitada para hacer prácticas de tiro, prácticamente toda. Yo viví una experiencia hace como 8 o 10 años así, que fue muy bonito porque fue en Belle-Île, la isla de Belle-Île. Normalmente la isla de Belle-Île es la que cierra Quiberon, ahí es el sur de Bretaña, ¿no? Entonces es una isla grande, como su propio nombre indica, muy bonita, Belle-Île. Y entonces la parte accesible es la parte este, ¿no? La parte este, porque la parte oeste va a mar abierto. Pero tuvimos como 10 días así de un nordeste entablado y se podía fondear en la parte digamos, abierta. Y pasamos 2 noches fondeados en lugares que yo nunca me había imaginado que se podía fondear, en aguas muy tranquilas, ¿no? Y uno de los días que estábamos ahí al salir, pues
Bueno, el día anterior ya oí algo en la radio que me llamó la atención, pero no llegué a oírlo bien. Un aviso navegante es tal, bueno, y no le dimos el día este, pongo la radio para empezar a navegar, para levantar el fondeo, siempre lo primero que hago es poner la radio, ¿no? Y entonces estamos ahí preparados, la radio, y luego una llamada de una estación costera de un semáforo que llamaba a un velero que le decía que se retirara inmediatamente de ahí, que iban a empezar las prácticas de tiro. Y entonces digo, ya sé lo que estaban avisando ayer. Y entonces llamo yo y le digo dónde estamos. Y entonces me dice, bueno, pues si está usted ahí no puede moverse, no puede salir, tiene que esperar hasta las 4 de la tarde. Y digo, joder, nada, digo, chicos, no nos podemos ir hasta las 4 de la tarde. Quedamos ahí, a la media hora empezamos a oír tiros y se montaron un cisco allá, no veíamos los barcos, estaban un poquito más allá del horizonte, pero vamos, pero o sea, una cosa muy seria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda la costa, prácticamente toda la costa, tú donde ves las cartas hay un símbolo que es como una bombita, no sé si lo ves, eso significa que esa zona está calificada, que como es tan extensa, piensas, esto no puede ser. Y yo, sí, prácticamente desde Brest hasta la frontera, todo es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí el único recurso seguro que tienes es ir a las notificaciones, avisos, pues están avisos a navegantes. Entonces tienes que meterte en el lío, porque si no tienes que llamar a un teléfono. Entonces eso estará publicado en internet, seguro. Ahora avisos a navegantes siempre está publicado en internet. El tema de lo de avisos a navegantes muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que depende de qué enfoque tengas de la navegación y los días que pases, vas descuidado. Y entonces pues, te parecen cosas de rutina y crees que casi todo es para otros. Pero es que muchas veces es para ti también, ¿no? Yo recuerdo una vez, esto lo vi una vez, un año hace ya muchos años en Hendaya, pues llevaba la radio dando en avisos a navegantes que la boya de recalada de pasajes la habían quitado. Estaba fuera y la estaban arreglando y tal, ¿no? Y entonces organizaron los clubes de ahí una regata que eran 2 fines de semana consecutivos. Un fin de semana iban de Hendaya a Cabretón y el siguiente iban de Cabretón a la boya de recalada de pasajes y a Hendaya. Y entonces, pues nada, yo estaba oyendo eso, vi que los barcos salieron a regata y tal, y les tocó un día de muy poco viento, venían de Cabretón ahí despacito, y a la tarde pues me encontré con un hombre fanático de las regatas allá, y hombre, ¿qué tal la regata? Y digo, no me hables, qué cabreo, que hoy hemos llegado allá, llega el primero y no está la boya. Y llega el segundo y no está la boya, llega el tercero y no está la boya, llega tal, y joder, ¿y dónde está la boya? ¿Dónde está la boya? Y le digo, pero hombre, macho, que llevan un mes avisando que la boya tal, y la organización de la regata no se ha enterado que la baliza a la que vais ahí a doblar, ahí la quita, macho. Pues, yo, ¿pero qué es esto? Claro, porque tú no estás en esto, ¿no? Y con esto pasa igual. O sea, si coges y te... Hay que respetar sí o sí, vamos. Los viajes, depende de dónde vayas, tiene mucha preparación. Por ejemplo, si vas a navegar a Bretaña y todo esto, o sea, sobre todo si no lo conoces, yo te calculo 1 hora y media de estudio cada día. Yo no he estudiado lo que no está escrito. O sea, y voy, y además, yo es broma, pero es en serio. Yo muchas veces me tiro a la parte y digo, me voy a estudiar, porque quiero meterme en un sitio, tengo que subir un canal, tengo que llegar a un sitio que las cruzas la abren a tal hora, me tengo que enterar bien del teléfono, me tengo que enterar de tal, tengo que llamar, tengo que no sé qué, que tiene tantos, o sea, hay lugares, por ejemplo, yo recuerdo, igual habéis oído nombrar mucho Etel. Etel es, cuando oyes la radio francesa, el Salvamento Marítimo tiene la base, el MRCC está en Etel, que es un pueblo de Francia. Entonces dice, Cross Etel, habéis oído por la radio, y dice, bueno, pues el salvamento francés que tiene aquí la competencia es Etel, ¿no? Entonces Etel es un pueblecito, un antiguo puerto pesquero, que es un río que desemboca con una especie de, ¿cómo se dice?, delta adelante, que es un poco parecido al de Arcachon, pero en pequeño y más complicado. Entonces, claro, yo la primera vez que fui, yo veía un poco la complicación, pero claro, me puse a estudiar, y de repente me encuentro un párrafo que dice, imprescindible, territorios franceses, imprescindible, llamar por teléfono para decir cuándo vas a llegar, a ser posible con un día de antelación. Entonces tú, para llegar a ese sitio, llamas el día antes y les dices, mañana voy a llegar a tal hora, y a qué hora y tal.
y te apretarlo. Bueno, pues cuando llegue a una baliza, hay una baliza que es una baliza, una cardinal o no sé qué, nos llama por radio en este canal y estamos esperando. Entonces tú tienes que saber a qué hora llegas a esa baliza, coger el canal de tal, llamarle y está el tío en la torre de ahí con unos prismáticos así y entonces te hace de práctico. Y tú vas navegando entre la arena y a ciegas completamente y el tío por la radio te dice ahora cambia de rumbo hacia el depósito de agua. Y tú ves el depósito, así, pum, muy bien, así, muy bien. Y luego te dice, ahora 90. Y tú, como si fuese el práctico igual que si fuese el práctico. Y entonces te lleva un par de millas el tío y vas viendo la arena por ahí y a vela, a toda pastilla y lo que te diga, a ciegas, lo que te diga, chon. Y todo es francés. Bueno, tú, sí, míralo, con los idiomas lo que pasa muchas veces es que el idioma es para entenderse. Entonces tú si vas a Francia y necesitas algo y tal, habla castellano, ya está. Y te van a atender, porque tienes que pensar que el profesional de las comunicaciones es él. Entonces él es el que tiene que espabilar, o sea, que tiene más obligación que tú, de hacerse entender, ¿no? Es verdad, porque muchas veces tú vas igual con el compromiso de, joder, ¿vas a intentar hablar ruso? No, vas a hablar tu inglés. Y el otro pues te tiene que aguantar. Y entonces está de guardia uno que te pasa, y a veces en los barcos, sobre todo en los cruces y tal, cuando hablas con un barco, te encuentras a alguien, pues igual le hablas en francés y el francés lo lleva muy mal, o hablas en inglés y no sabe, y le llama a otro, y entonces pues funciona un poco así. O sea que hay que estudiar. Nosotros, yo te lo pregunto porque vino un helicóptero y la hostia, con un cartel abajo, canal VHF, canal 16. Sí, y íbamos por dentro de las 3 millas, Vinieron para llamarnos y asegurarnos de que sabíamos la restricción y tal. Y digo yo, joder, como esto sea siempre así, te pilla el viento de norte, pero tienes que dar un poco. O sea, en realidad tú puedes navegar por ahí, No es que no puedas navegar, Puedes navegar todo lo que quieras, Pero si tienen prácticas, no. O sea, si pasó eso es porque tenían prácticas. Sí. Tenían prácticas, es que además, no solo eso, es que luego están los aviones. Porque eso sí que estás ahí de repente y haces muchas cosas con aviones. Entonces ahí, joder, el avión va a tirar lo que tire por allá y no es broma, no puede tener un velero todo despistado. Y entonces ellos cuentan con que la mayoría de la gente que hay por ahí es de allí, ¿no? Y eso es un tema. Y luego el otro tema que es muy importante, que aquí también se descuida mucho, es el 16, la radio. Hay que estar muy atento al 16, muy atento. Tú no puedes irte a navegar por el mundo por ahí, a las costas de un país europeo, y sin estar atento, porque te van a llamar y te van a controlar de verdad, ¿no? Y me han pasado cosas, es que a veces te llaman, por ejemplo, a mí, como te van controlando el tráfico, y luego vienen los aduaneros y te hacen un acta y tal, pues a mí, por ejemplo, me pasó una vez, nos llamó un patrullero ahí en la zona de Lausanne, un patrullero francés, y entonces yo soy hablador, y ya veis, ¿no? Yo hablo, y entonces le cuento, no, es un barco español de tal, que no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, ¿cuántas personas siempre? ¿Cuántas personas? Pues vamos 6 a bordo. Muy bien, nada, me despido. 15 días más tarde me llaman de una estación costera, pero en el Quinto Pino, en otra zona de Francia, en el sur de Bretaña, por ahí, en el Quinto Pino. Me llama y era una chica, y hablamos, control de tráfico y tal, y me dice ella, ¿van 6 personas a bordo? Me dice, y digo, no, vamos 5. O sea, la conversación de radio con el patrullero del Canal de la Mancha la habían pasado un informe. Y el controlador de tráfico de la otra punta de Francia tenía los datos del barco. De tal manera que cuando ya llevas, como nosotros que hemos estado 14 años, tú notas que ellos conocen el barco. O sea, saben, como pasa en España también. Allá tú vas, cuando navegas habitualmente por un sitio, Guardia Civil, los aduaneros y tal, saben perfectamente quién eres. O sea, a mí pasó una vez, que esto es otra historia, pues navegando, yendo hacia Galicia, pues un día al anochecer, un barco de aduanas, era una de esas épocas de verano que están al acecho, que suelen coger a hijos que vienen, que intentan llegar aquí antes de San Fermín. Eso lo conocéis, ¿no?
el Petrel, está el patrullero grande de aduanas. Sí, estuvo aquí, ¿no? Suele estar aquí antes del verano, porque por las fiestas de verano, sobre todo por San Fermín, siempre hay algún alijo grande que lo intentan meter por aquí, lo meter con un velero, con un tal, por aquí, y hacen una barrera. Y entonces estaba el Petrel no sé dónde y tal, y la lancha del Petrel, que era una folla grande de estas bestias, pues vino de noche, ¿no? Entonces subieron a bordo dos, era un chico y una chica y tal, y se subía pues un tío con el casco y tal, no sé cuánto, no sé qué, documentación, ¿no? Se pone así, todo serio, y se pone todo serio y dice, bueno, ustedes no lo saben, pero están navegando con uno de los mejores patrones que tal, que cual. Y yo digo así, ostras, ¿qué es esto? Y yo, Andrés, me digo, una tontería. Era un tío que conocía yo de un curso que había hecho. Pero te quiero decir que, o sea, ese era un conocido, ¿no? Yo no lo reconocía porque con el casco, las gafas, no había joder, yo no caía. Pero el caso es que los tíos, vamos, saben perfectísimamente toda la historia. Si tienes el MSI y eso, igual que lo tienes. El MMSI es una gran cosa. El MMSI es muy buena cosa, porque de entrada, ya saben quién de entrada tu declaración está abierta, ¿no? O sea, estás, oye, yo estoy aquí y circulo y tal, entonces para ellos es más fácil que se habitúen a pero luego también conocen las historias de los barcos, ¿no? Conocen, cuando las escuelas, pues yo por ejemplo tengo no sé, 4 o 5 alumnos de toda mi historia y tal que están en patrulleros, están en servicio marítimo, la Guardia Civil, y alguno de patrón, o sea, entonces, pues al final es el mundo de los barcos es muy pequeño en nuestro país, hay 4 gatos y los que navegan 5. Bueno, oye, pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias.